Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. A ver, sobre el primer tema todavía no sacamos las bases de licitación, pero se estarán sacando próximamente y estarán abiertas para todas las universidades públicas y privadas que quieran participar y que, bueno, respondan a estas bases, ¿no? Hablo de estas universidades porque es con las que hemos tenido ya un acercamiento, que están interesadas, que son las universidades de mayor prestigio en el país, pero bueno, tendrán que participar en estas licitaciones. Después, sobre los asesores técnico-pedagógicos, sí, particularmente para esta parte se va a capacitar a un grupo de asesores técnico-pedagógicos para ayudar a orientar a los maestros, que es a lo que me refería y que presenté ayer, que orienten a los maestros a partir del resultado que recibieron. Los resultados ya personalizados de la evaluación vienen con comentarios. Se le explica al maestro por qué obtuvo la calificación de insuficiente o suficiente o buena o la que sea en cada una de las áreas y viene una explicación. Entonces, el asesor técnico pedagógico estará capacitado para poder interpretar muy bien eso y que a partir de ello pueda ayudar al maestro a diseñar el plan que requiere a partir de sus resultados y eso no le vemos mayor problema. Y finalmente, en el tema de la educación superior, en primer lugar decir que con el señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el doctor Graue, tenemos una gran comunicación, hablamos muy frecuente, hemos tenido varias reuniones desde que él llegó a la rectoría, y decir que lo que yo puedo garantizar es que los recortes que eventualmente se tengan que hacer o el que ya tenemos que hacer junto con el resto de la administración pública no se van a hacer en las áreas que hemos definido como prioritarias. Es decir, dentro de las 7 prioridades que hemos marcado, ahí no van a estar los recortes y los vamos a llevar a las áreas menos sustantivas. Y yo aquí diría que sin duda la educación superior es muy importante, pero toda, la educación básica también, la educación media superior también. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en que ni modo, este es un momento en que esa es la situación económica que nos toca vivir, que los recortes los vamos a hacer en las áreas menos prioritarias y que tengan un menor impacto en cualquiera de los niveles educativos. Y yo creo que aquí tenemos que ver la visión en conjunto, porque, por ejemplo, el simplemente decir que la educación superior no puede ser tocada, pues eso implica que entonces donde se tienen que hacer los recortes es en la educación básica o en la educación media superior, que son igual de importantes. Es más, yo diría una educación básica y una educación media superior de calidad ayudan a una educación superior de mayor calidad porque estarán recibiendo alumnos mejor preparados, estarán recibiendo alumnos que no dejan la escuela, en fin. Entonces, creo que este es un esfuerzo que todos tenemos que hacer, es una circunstancia que nos está tocando vivir como país, tener que enfrentar precios del petróleo que se desplomaron y que están obligando por responsabilidad a enfrentar un recorte. De otra manera, las únicas otras 2 opciones que tendría el país es el endeudamiento o el incremento de impuestos, que claramente el presidente ha dicho que no irá por ninguna de estas vías, entonces tiene que ser por la vía del ajuste y del recorte y por ello reitero, estas se harán en las zonas o en las áreas que no sean prioritarias en esta reforma educativa y en este proyecto educativo y en las áreas menos sustantivas, pero me parece que todos los sectores de la educación tenemos que estar dispuestos a cooperar ante esta circunstancia y entender que el proteger simplemente un presupuesto pues está descobijando otro y que para la educación es igual de importante lo que se invierta en educación básica, en educación media superior y en educación superior. Sobre la primera pregunta, estamos precisamente en estos momentos, ya me han tenido listo un análisis muy preciso sobre todos estos detalles de la evaluación, que por supuesto también vamos a compartir. Aquí, ¿cuál es la única área que tenemos que cuidar? Porque así lo marca el artículo 79 de la Ley del Servicio Profesional Docente, es que los datos
ya particulares de la evaluación, son datos personales y por lo mismo es que no estamos dando nombres de los maestros respecto a su evaluación, pero todos los datos, dijéramos, no personalizados que va a permitir conocer en números y en porcentajes cuáles fueron las disciplinas más altas, las más bajas, los desempeños regionales, etcétera, todo eso va a ser público. Primera pregunta. Segunda pregunta era sobre… no hay tercera oportunidad. A ver, lo que nosotros hemos determinado es que por ser la primera vez que había esta evaluación, hubiera dos oportunidades, es decir, el día de la evaluación, que como ustedes saben hubo en las 32 entidades del país, y después para quienes no pudieron ir a esa primera evaluación, que tuvieran una reposición o una segunda oportunidad, que como saben ya se realizó en 28 entidades del país, faltan 4 que se harán antes del mes de julio, es decir, dentro del primer semestre de este año, y ya, todos los maestros de México van a tener estas dos oportunidades, pero reitero, no habrá una tercera. Es decir, los 3.360 maestros que ya han sido de baja, ese es un proceso irreversible y que no habrá una tercera oportunidad para estos maestros, ¿no? Y finalmente, sobre el último tema que señala, me parece que es muy claro que este partido político y su dirigente pues prefieren y anteponen el poder hacer un pacto con facciones que representan al viejo sistema, es decir, facciones que están en la lógica de la venta de plazas, de la herencia de plazas, de dejar a los niños sin clases, de no cumplir con la ley y de no evaluarse. Y ese es el tipo de pactos políticos que busca este partido y su líder, poniéndolos por encima del derecho que tienen los niños y las niñas a la educación, por encima de una transformación de fondo de la educación, por encima de la propia dignificación de los maestros de México. Y bueno, ese es el modelo por el que ellos optan. Claramente nosotros no lo compartimos, no estamos de acuerdo, y reiterar que la reforma educativa no tiene marcha atrás y va y continúa en todo el país. A ver, sobre el primer tema no hay ningún enfrentamiento con el sindicato, creo que ustedes mismos lo vieron ayer, estuvo en la presentación de este nuevo plan de capacitación, esta nueva Estrategia Nacional de Formación Profesional Docente, estuvo el líder del sindicato, estuvo el maestro Juan Díaz, con parte de su comité ejecutivo. Yo aquí reitero el mensaje que di ayer de reconocimiento al maestro Juan Díaz, a su actitud proactiva a favor de la reforma educativa, de ser un agente de cambio al interior del sistema educativo, de ser además alguien que ha sabido leer los tiempos de la transformación educativa, pero también del país, y por ejemplo estar siendo hoy uno de los sindicatos más transparentes que ya tiene el país, tomando la iniciativa a partir de la nueva legislación que hay de transparencia, en donde los sindicatos públicos son ya sujetos obligados y ellos han tomado la vanguardia en este tema. Yo tengo un gran reconocimiento para ellos, estamos trabajando de la mano, ayer lo dije y confirmo aquí el ofrecimiento que hago al sindicato, partiendo de la claridad, del respeto que nosotros debemos de tener a su autonomía sindical, pero también el respeto que debe de haber a la autonomía de las decisiones de la autoridad y de que tenemos que entender que cada quien lleva su camino y que no vamos a cometer errores del pasado de mezclar los caminos, pero que sí podemos, entendiendo y dejando perfectamente clara esta división, es decir, al sindicato lo que es del sindicato y a la autoridad lo que es la autoridad, entendiendo esto, podemos caminar juntos y mi ofrecimiento es que además lo hagamos de manera armónica y como lo dije ayer, caminando hombro con hombro y codo con codo. Y esa es la realidad. Obviamente, pues ellos tendrán su punto de vista en este punto, es su trabajo y lo respetamos, el defender lo que ellos crean que son los derechos de los trabajadores de la educación. Para nosotros es muy claro lo que dice la ley, para nosotros la ley es clara al decir que la evaluación es obligatoria y que cuando no se cumple con ella, lo que corresponde es la separación del servicio sin responsabilidad para la autoridad, lo dice muy claro la ley, y bueno, todo el mundo tiene derecho a ir a los tribunales, pero nosotros estamos seguros de que las decisiones que hemos tomado no únicamente están apegadas a la ley, sino que es nuestra obligación hacer cumplir la ley, y nosotros también
tendremos nuestra propia defensa jurídica de quienes decidan ir a los tribunales. Pero eso corre por un lado y no tiene que ver con un enfrentamiento, al contrario. Yo le diría que pasamos por una relación de mucho respeto, de haber entendido esta nueva condición que marca la reforma educativa, en donde el Estado ha recuperado la rectoría en la materia educativa, entendiendo la división de funciones, sin cometer los errores, reitero, del pasado de quererlas mezclar, pero a partir de ese nuevo entendimiento en una gran relación de diálogo y de caminar juntos por a favor de la reforma. No, hasta ahorita no se ha otorgado ningún revoe. Gracias. Gracias, señores. Buenos días. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.